llama la ciencia de los débiles principios. La neurociencia no tiene grandes principios como la física sí tiene grandes principios, tiene una manera de presentar sus resultados en forma de ecuaciones matemáticas. Hay otra ciencia, incluso algo que se puede considerar científico, como los sistemas filosóficos, que tienen una serie de principios fácilmente definibles. La neurociencia no tiene algo de aquello. De todas formas, empezando por lo más fácil. Si se fijan en esta imagen, saben lo que está pasando, no tienen que mirar dentro del cerebro ni del guepardo ni del antílope. Ahí lo que hay es un guepardo que está corriendo detrás de un antílope para cazarlo y comerse. Todo eso se entiende desde fuera. O sea, no tienen que comprar un manual de neurociencia en 1000 páginas para ver qué quiere decir esta escena, sino se compra un libro de esto de Editorial Planeta, leyendo una foto, van viendo fotos y aprenden igual del comportamiento que si se lee en el libro de neurociencia. ¿Cuál es la diferencia? Que aquí lo están viendo desde fuera, que es la situación normal donde se ve el comportamiento. El comportamiento es algo que se hace para afuera y además lo ve el observador. Por lo cual, el observador ya viene entrenado, no solo el observador gravitacional, sino muchas especies relativamente próximas entienden esa escena también. Entre ellos los propios participantes ya la entienden y no tienen que recurrir para nada a ver qué está pasando en el cerebro. Es más, que si yo les dijera, por ejemplo, pues le he puesto unos electrodos al guepardo mientras va corriendo y he descubierto que está durmiendo. No tiene ningún sentido. Es decir, desde el punto de vista científico, lo que le diga del cerebro que choque con lo que están viendo no se lo van a creer, porque no rompe el sentido. Esto no se entiende. Es más, que desde fuera no solo se entiende el sentido global de la escena, sino que se pueden ver muchísimas más cosas. Por ejemplo, fíjense que las 8 patas que ayuda la imagen, ninguna está tocando el suelo. Esos animales van corriendo a unos 70, 80 kilómetros por hora. Si el antílope gira a la derecha, por ejemplo, se puede predecir qué es lo que tiene que hacer el guepardo. No sé si son capaces de hacer una predicción de qué tiene que hacer el guepardo si el antílope gira a la derecha. ¿Qué es lo primero que va a mover? Primero los ojos, pero ¿por qué? ¿Qué razón biomecánica hay para mover primero los ojos? Cogerlo, ¿no? Saltar y cogerlo. Claro, pero viene después. Darle la orden a la pata. Cuando el animal gira, aquí hay una línea invisible, no sé si la ven, que va del ojo del guepardo al cuello del antílope y del ojo del antílope a la boca del guepardo. Una línea. Si vieran esto en un vídeo, y yo les presentara esa línea, verían que los animales van desplazándose y al mismo tiempo van saltando y se tienen que apoyar en el suelo. Sin embargo, esa línea no se rompe. Porque en el momento que se rompe pueden pasar dos cosas. Si el guepardo deja de ver por unas fracciones de segundo al antílope, se escapa. Y si el antílope lo deja de ver, lo caza. O sea que esa línea no se puede romper y la distancia se mantiene. Si el antílope gira, el guepardo lo primero que mueve los ojos por dos razones, porque todo depende de mantener el campo visual de lo que está viendo, y mueve primero el ojo que la cabeza porque pesa menos. Desde el punto de vista biomecánico es más difícil mover la cabeza que el ojo pesa mucho menos y la latencia para mover el ojo es mucho menor que la latencia para mover la cabeza. Una cosa es dar la orden que muévase y otra cosa es que se mueva. No hay movimiento instantáneo en física, mucho menos en biología, porque requiere dar la orden motora que viene de la corteza del cerebro, que llegue al músculo, que el músculo se contraiga y que la pieza que se trata de mover se empiece a mover. Todo eso lleva tiempo. Y además girará el ojo y la cabeza y luego tiene que girar esta primera pata de delante, del lado derecho, porque si no se caería. Inmediatamente tiene que mover las otras dos del otro lado para dar un paso hacia adelante y seguir corriendo en otra dirección. Todo eso se puede explicar desde fuera y uno se puede hacer una idea de cómo lo tiene que hacer el cerebro. Para mover primero el ojo, hay que dar una orden motora, primero se mueve el ojo, luego la cabeza, los músculos se tienen que ir activando en ese sentido. Luego se puede ir haciendo un plano
y si tuviera una ecuación ir definiendo, eso lo veremos en la segunda parte, y definiendo cómo el cerebro lo tiene que hacer, con un margen de error muy pequeño. O sea que podríamos describir qué está haciendo el cerebro sin necesidad ninguna de entrar. Aparte que desde el punto de vista del comportamiento no nos interesa, salvo que uno tenga una pregunta. ¿Para qué queremos saber nada del cerebro si todo esto lo entendemos desde fuera y lo podemos explicar incluso en términos cuantitativos y objetivos? Es decir, reducirlo a ecuaciones matemáticas de biocinética, siguiendo a Newton, no siguiendo a Cajal, sino siguiendo a Newton. Fuerza es igual a masa por aceleración. A partir de esa ecuación se puede ir construyendo cómo se mueven estos animales en un espacio de 3 dimensiones. Además, esto les da otra pista de, en realidad, ¿quién tiene el cerebro? Pues ahora cuando salgan a un campo, verán, tienen el cerebro los animales que se mueven, las especies que se mueven. Porque las especies que están en orden no necesitan cerebro. Si ahora sale, viene un árbol y dice, ya sé algo del universo. Los árboles no tienen cerebro, lo puedo decir desde fuera, porque no se mueven. Aquellas especies que no se mueven no necesitan. El cerebro es un órgano cuyo origen evolutivo es el diseño del comportamiento, es decir, cambiar de posición en un espacio de 3 dimensiones donde hay rozamiento, hay viscosidad, hay oposición, es decir, en el agua, en el aire, etcétera, etcétera. Esos son el origen evolutivo del cerebro. La necesidad de moverse, de cambiar de posición en el espacio con ciertas condiciones. Si viendo hay que ver, para desplazarse hay que ver, voy a explicar. Bueno, no tengo que explicar por qué hay que ver, sino cómo se hace eso de ver mientras uno corre. Puede ser complicado. Por ejemplo, si fuéramos como polifermas, con un solo ojo y más el ojo pegado en la cabeza, tendríamos graves problemas para mover. Porque cuando uno se mueve no se ve. Si yo hago así con la mano, yo no lo veo. Veo la sombra, pero no veo bien la mano. Para ver bien la mano tiene que estar quieta. Es decir, los primates para ver necesitamos que el ojo y el objeto que estamos viendo estén quietos. Pero cuando uno se mueve, ¿cómo se arregla eso? Se arregla porque está cambiando de posición todo el individuo, menos su campo visual. El ojo se está moviendo de tal manera que compensa el desplazamiento del cuerpo. Yo puedo moverme y seguir viendo mi mano porque si me mueve una dirección, el ojo hace movimiento compensatorio para oponerse al movimiento. Es lo que se llama el reflejo vestibular. Todo el mundo lo tiene, nadie se da cuenta, pero cuando tiene un problema, tiene un vértigo, entonces cuando se da cuenta de que si tiene un vértigo vestibular y mueve la cabeza, todo el mundo da vuelta. O si como más cubato de la cuenta, la habitación da vuelta, pero no sé si saben qué es lo que se está moviendo cuando uno toma más cubata de la cuenta y la habitación da vuelta. La habitación en principio se aboca en un terremoto, se está moviendo. ¿Qué es lo que se mueve? ¿Qué creen que se mueve cuando uno fija la cabeza? La habitación se está moviendo. ¿Qué se está moviendo? Lo que se está moviendo es el ojo. Los ojos se están moviendo cuando no deben ir. Si la cabeza está quieta, el ojo no se mueve. El ojo se mueve para compensar movimiento de la cabeza. Eso lo explica Hemingway en su novela esta, por ejemplo. París era una fiesta, y cuando se emborrachaba decía que se ponía a leer y eso le quitaba el vértigo. Claro, porque ¿qué se hace al leer? Fijar el ojo. Al fijar el ojo se quita la del todo, como voy a probar. No es una aspirina, pero se quita la sensación de náusea porque el ojo deja de mover. Significa eso, pero lo descubrió también desde fuera sin tener que registrar. Así que ya ven, tiene el cerebro, la especie que se mueve. Hay una especie que no sé, aquí en el Mediterráneo, no sé cómo se llama, pepino de mar o algo así, que es un tunicado. Y este tunicado, cuando en el estadio de larva nada, y cuando nada tiene, es decir, nada porque tiene cerebro, pero cuando se hace adulto se fija por demás y el cerebro se le reabsorbe. Ya no es otra.
Imagínense que eso es parecido a lo que le pasa a muchos profesores de la Universidad de España. Cuando sacan la cátedra, pues se inmoviliza un poco y se le reabsorbe gran parte del cerebro. No tiene que ir a lograr eso. O sea que si se ve, si lo ves desde una perspectiva evolutiva, se entiende de dónde viene el cerebro, cuál es el significado biológico de que haya una estructura que sea cerebro, que tiene sus peculiaridades. Ahora, el problema empieza aquí. Si ven esa imagen, eso es un orangután. Claro, primero el orangután no está haciendo nada. Desde el punto de vista motor, no está haciendo nada, pero tiene que mantener el equilibrio, tiene que tener control ciertos puntos. Podrían asumir que no está haciendo nada. En la situación de no estar haciendo nada, podríamos decir, bueno, estará pensando. Pero, fíjense, cuando decimos estará pensando, asumimos varias cosas. Primero, que cuando estamos piensa, si fuese una persona la que está haciendo algo, diríamos que no está haciendo nada, debe estar pensando, aunque sea en cualquier tontería. Pero, mientras, primero, el comportamiento lo podíamos explicar desde fuera y podíamos predecir mediante ayuda de Newton cómo lo tiene que estar desarrollando el cerebro. En el caso del pensamiento, no podemos predecir nada desde fuera. El orangután puede estar pensando, no sabemos en qué, desde cómo encontrar una nueva fuente de alimento o qué hará pasado mañana, si tiene noción del pasado mañana, del tiempo. En el caso del guepardo, si pudiéramos ponerle electrodos mientras corre, veríamos que hay ciertas neuronas que se activan, otras que no se activan, que corresponden a lo que llamamos desde fuera correr. Pero en el caso del orangután no está tan claro. Porque aunque veamos cambios de actividad, una cosa es que estemos dentro del cerebro y otra cosa es que estemos dentro del orangután. Una cosa es el interior del individuo y otra cosa es el interior del cerebro. Eso le separa un poco la diferencia como mira el cerebro un poeta o un científico. El poeta describe cosas de su mundo interior, explica muy bien. El científico puede explicar cosas del cerebro, pongamos que sea incluso el cerebro del poeta, pero no explica el contenido del mundo interior. O sea que eso separa dos cosas y además le plantea un problema importante. Mientras teníamos una herramienta que fundamentalmente es no la obra de los neurocientíficos, sino las ecuaciones de Newton, de cómo de la mecánica de Newton, ni siquiera la mecánica de Einstein, sino algo más elemental, que nos permiten describir el comportamiento. No tenemos una cosa equivalente para describir la actividad mental. Como queremos llamar el espíritu, actividad mental, proceso mental, y eso es un problema para la neurociencia, porque la neurociencia ahora estudia funciones que están en el ámbito de la actividad mental. Por ejemplo, estudia los estados mentales, despierto, soñando, durmiendo, pero explica, o trata de explicar los estados mentales durante el aprendizaje, o qué es la memoria. Todo eso son funciones que no tienen una tradición fácil en un sistema de ecuaciones, por lo menos hasta ahora. Así que tienen que tener en cuenta una cosa: si están fuera del gato, viendo esas tres imágenes pueden saber que el gato de la izquierda está despierto, el del medio está adormilado, entonces si le tocan algo el gato se puede mover y puede tratar de arañarlo. Y si lo ven en la postura que ven a la derecha, ese gato, si le tocan la pata con cuidado, la levanta, verán que la suerte cae por su peso. Está durmiendo, pero está en un tipo de sueño diferente. Y además, si miran de cerca al gato o a un perro cuando está en esa postura durmiendo, verán que el ojo se está moviendo por debajo de los párpados están cerrados y los ojos están moviendo. Eso lo vienen haciendo los gatos y los perros desde hace miles de años. Eso es el sueño real. Sin embargo, nadie lo descubrió hasta los años 50 del siglo pasado, cuando registró una actividad particular en el cerebro y registró el movimiento de los ojos, pero no vio el ojo, sino que registró la actividad de los ojos y se dio cuenta que los ojos se movían en esa fase. Fíjense que es un problema de observación. Miles y miles de personas, millones, han tenido gatos y perros y nadie había mirado.
nadie lo había mirado, porque lo podía haber visto, no sé si alguien lo ha descrito de forma, que lo escuché, alguien se haya dado cuenta, pero yo no pensé cuando no hay ninguna descripción de que los mamíferos cuando duermen, en una fase del sueño mueven los ojos por los párpados, cuando no pueden ver. Así que desde fuera no lo pueden entender. Si hacen neurociencia, pues lo que tienen es eso, los registros. Esto es el registro de la actividad en el cerebro, en la corteza cerebral, en el núcleo geniculado, movimientos oculares en la tercera línea. La de abajo es la actividad del músculo, y eso corresponde a la actividad típica que hay cuando el animal está despierto. Es decir, un experto en neurociencia diría, bueno, esos registros no diría que corresponde a un gato, es muy difícil, pero podría decir, bueno, corresponde a un mamífero que está despierto. Los del medio corresponden a un gato en sueño de ondas, lo que se llama sueño de ondas lentas, que cuando decimos es un tipo de sueño menos profundo, tiene varias fases, y los demás a la derecha es lo que se llama el sueño de movimientos oculares rápidos, el sueño REM, de la sigla en inglés, Rapid Eye Movement. Entonces verán que la actividad de la corteza cerebral es parecida a la cuando está despierto, pero hay una diferencia importante, que el tipo de movimientos oculares que hay cuando se está despierto no son exactamente igual al tipo de movimientos oculares que hay cuando el sujeto está dormido. Normalmente hay muchos estudios que relacionan que la mayoría de los sueños, sobre todo los sueños de componente visual, tienen lugar durante esta fase de movimiento ocular, sueño de tipo REM. Incluso han tratado de asociar que el movimiento de los ojos que hay durante el sueño REM es un movimiento acompañando las imágenes, pero que esas imágenes las está inventando el cerebro, no son imágenes que vengan de la realidad, las está fabricando siempre el cerebro. Eso último no acaba de estar claro del todo, pero muchos manuales lo pueden ver así. Que los movimientos de los ojos que hay durante el sueño REM corresponden a la visualización que hace el individuo de su propio sueño. Bueno, ya les decía, la neurociencia tiene principios muy elementales. Quizás los dos, el primero de todo es de Cajal, que es la teoría neuronal. Cajal dedicó gran parte de su obra a demostrar que las neuronas son los elementos celulares que componen el cerebro, y cada neurona tiene una característica peculiar. Eso hace diferente el cerebro del hígado. En el hígado hay 6 o 10 tipos de células diferentes, no más. Mientras que en el cerebro puede que haya 1000 tipos de células diferentes. Es decir, lo que hace complejo el cerebro no es que tenga muchos millones de células, luego veremos eso, sino que tiene muchos tipos de células diferentes que hacen cosas diferentes. Entonces, el primer principio que proponía Cajal, que así como lo de la teoría neuronal, lo que hace todo el mundo, este principio no pasa desapercibido, y yo creo que es aún más importante. Es lo que llamaba principio de polarización dinámica. Este principio lo que dice es que la información neuronal, no los potenciales de acción, porque en su época eso no se había descubierto, o el impulso nervioso, va desde las dendritas de la neurona. Las dendritas son toda esta ramificación, que el impulso nervioso va desde la dendrita hasta el cuerpo de la neurona, y de ahí a este hilo pequeñito que es el axón, o la salida de la neurona, y lo ven en el diagrama, mediante el cual se conecta con otras neuronas. Es decir, el impulso nervioso, si lo imaginan, pues desde el ojo va en esa dirección siempre, dendrita, soma, axones, siguiente neurona, desde el ojo hasta el músculo, siguiendo esa línea. Pero el cerebro no es lineal. El cerebro no es ni es lineal ni tiene dos dimensiones. Pero al menos esto definía un principio funcional. Yo pensé que Cajal saca ese principio funcional de un tejido muerto. Él lo define no mirando cerebros de animales vivos, sino mirando rodajas de cerebro de sísmicas teñidas con una técnica de golpe. Y sin embargo, de un tejido muerto saca un principio funcional, y por eso se llama dinámico. Esa es la diferencia entre tener cierto talento y no tener ningún talento.
Bueno, pues ese principio funcional, otro segundo principio importante sería el principio de polarización trófica, que fue ya definido por varios autores, entre ellos Rita Levi Montalcini, Hamburg y muchos, a mediados del siglo pasado, que podríamos llamar el principio de polarización trófica. Este principio es al revés. El principio de polarización trófica lo que viene a decir es que de estas neuronas que son blancos, hay un mensaje que va desde ella hasta el núcleo, hasta el DNA de las neuronas que proyectan sobre ella. Este es un mensaje de tipo trófico en el sentido que es el mensaje que permite tener unido al cerebro. El cerebro no es solo, tiene muchos elementos neuronales, sino son elementos altamente interconectados y de una manera muy específica. O sea que si ese mensaje, que normalmente es un mensaje molecular, son los factores tróficos, como el DNF, y todos los factores neurotróficos que pueden ver por ahí descritos, si ese mensaje se pierde, imagínense que hay una lesión que mata a esta neurona, el mensaje se pierde y esta neurona o bien se busca otro blanco que le dé un mensaje similar o bien degenera. Ese es uno de los efectos que puede pasar en el cerebro del mamífero adulto, que si se pierde un blanco, se tiene que perder por completo, la neurona que proyectaba esos blancos puede degenerar y morir también. Pero no suele pasar que sea un proceso para atrás hasta que se deshaga todo el cerebro. ¿Por qué? Porque normalmente una neurona, una sola neurona, no tiene unos cuantos. Por tener un número medio, una neurona suele tener unos 10.000 contactos sobre otras tantas neuronas, con lo cual es muy difícil que se pierdan todos. O si la lesión es tan grande que prácticamente no es viable el individuo entero se muere, no hay problema. O sea que la pérdida específica de todo el blanco de un tipo de neurona para que ocurra este fenómeno, en la práctica no se da, experimentalmente se puede diseñar, pero en la práctica no se puede. Pero es un principio funcional, es decir, la manera de mantener unidas las neuronas en el mamífero adulto es mediante estos mensajes de tipo trófico retrógrado. Fijáis, es un mensaje que va para atrás, en la dirección opuesta de polarización dinámica. Hay un tercer principio que es el de, podríamos llamar de transformación, que es un principio no escrito, no lo veréis mucho. Bueno, lo tenemos en un manual de neurociencia que hicimos en España, ya no lo pueden, ya está agotado, no puede. Pero el principio de transformación lo que viene a decir es algo que están viendo ahí. Ahí ven dos neuronas y sin hacer ningún esfuerzo pueden ver que son diferentes, su forma es diferente. La de la izquierda es una neurona de la corteza visual del caudal, una célula piramidal. La de la derecha es una célula bipenachada del hipocampo también del caudal. Son diferentes, pero el problema del cerebro es que son diferentes en su función. Si solo fueran diferentes en la forma y hicieran exactamente lo mismo, no sería más que un detalle de tipo anecdótico o psicológico, es decir, tienen formas diferentes pero hacen exactamente lo mismo. En realidad tienen una fisiología diferente. El problema de la neurociencia es que no sabemos qué es lo que hace. Es decir, de la inmensa mayoría de neuronas del cerebro no se sabe qué es lo que hace. Se conoce la forma, se pueden describir miles de proteínas que están dentro, las conexiones. Pues se pregunta, ¿esta célula qué es lo que hace? ¿Para qué sirve? ¿Cuál es su fisiología? Es muy difícil. Se puede explicar la fisiología de la motoneurona. La motoneurona es la neurona que está en el cerebro o en la médula espinal, cuyo axón sale de la médula espinal y va hasta el músculo y es la que activa la médula. De esa se puede explicar su fisiología, de nuevo porque tenemos las ecuaciones de Newton. Esa neurona lo que hace es codificar lo que tiene que hacer el músculo codifica lo que tiene que hacer el brazo y el brazo hace pues, lo que, para moverse aquello que se puede predecir según el comportamiento que se hace. La fisiología de la motoneurona se podría definir en pocas palabras. La motoneurona codifica el grado de acortamiento o estiramiento de un músculo y la velocidad que lo hace. Esa es su fisiología. Luego dentro de la célula va a haber
un montón de proteínas diferentes, las conexiones pueden ser por su fisiología, lo que explica lo que hace esa cosa. Codifica el grado de acortamiento o estiramiento de un músculo y la velocidad con que cambia. Pero eso no se puede decir, porque no sabemos. Ahí donde entra otro terreno muy vago de la neurociencia, porque a estas células, en falta de una ecuación, lo que se dice, bueno, que son células que regulan, que modulan, que integran, pero todo eso, de acuerdo con Hopper, no sirve para nada, porque eso no es falsado. No podríamos decir lo opuesto, que son células que desregulan, que desorganizan, que descoordinan. No existe, no es una propuesta experimental. La propuesta tiene que ser mucho más concreta. Si yo digo que la motoneurona coordina la velocidad de acortamiento de un músculo, yo puedo medir la velocidad con que el músculo se acorta, puedo medir los potenciales de acción que hace la motoneurona, representarlo y demostrar que hay una correlación lineal o no lineal o cuadrática o lo que sea. Sí puedo hacer un experimento, pero de lo otro no. Al no ser falsable, pues se sale del ámbito de la ciencia. Siempre el cerebro se explica que es complejo por el número, pero el número solo no da complejidad. Por ejemplo, se supone que el cerebro viene a tener del orden de 10 elevado a 12 neuronas, que es un 1 seguido de 12 ceros, pero ese número igual no se hace una idea de lo que es, pero es como un ejemplo. Si piensa en un grano de arena, un grano de arena viene a ser un milímetro cúbico, viene a ser un milímetro de lado. Si ponemos 1000 granos de arena, eso es un metro. Y 1000 por 1000 por 1000, pues sería un metro cúbico. Pues 10 elevado a 3, por 10 elevado a 3, por 10 elevado a 3, y es 10 elevado a 9. Porque un metro cúbico de grano de arena tiene 10 elevado a 9. Si queremos llegar a 10 elevado a 12, necesitamos 1000 metros cúbicos. Los 1000 metros cúbicos de grano de arena es todo este edificio lleno de grano de arena. Y todavía no los han conectado. Si quieren conectar los granos de arena con cables que midan 10 micras, que son súper finos, un cable de 10 micras ni siquiera se ve a simple vista, pues se hacen números y los quieren conectar en las dimensiones que yo les decía, es decir, que cada uno de los granos de arena emita 10.000 cables y cada una de las neuronas reciba 10.000 de esos cables. El diámetro total de esas conexiones sería pues, casi el equivalente al diámetro de la Tierra. Hacer los números. Entonces, en esas dimensiones no tiene sentido esos números, porque nosotros no los podemos manejar. Dicho al revés, aquí ven unas neuronas muy pequeñitas. Estas de aquí, esta es la célula Purkinje del cerebelo. En el cerebelo está así, plana como la palma de la mano. Es decir, aquí la están viendo de frente, estaría así, pero si la ven de perfil, es como la mano. Aquí la ven de perfil, aquí la ven de frente. Esta neurona recibe estos axones que ven que sale de esta célula pequeñita, se ramifican aquí arriba en T, pues recibe del orden de 100.000 de estas conexiones. Este axón que hay ahí arriba mide del orden de una micra de diámetro. Y esta neurona, esos axones pasan por aquí así perpendiculares, por eso no se ven, y esta neurona recibe del orden de 10.000. Estos axones pues recorren 1 milímetro en cada dirección, es decir, cada uno inerva 4 o 5 células Purkinje, pero cada Purkinje recibe el orden de 100.000. Una sola neurona recibe 100.000 aferentes. Luego, estos somas son tan pequeños que hacen números, verían que caben como 1 millón de esas neuronas en un grano de arena. Es decir, en 1 milímetro cúbico hay 1 millón de estas células. Esta célula mide aproximadamente igual que un hematín, unas 8 micras. O sea que son números que nosotros no podemos manejar porque en términos normales de manejo de datos, nuestro cerebro trabaja con números muy pequeños. Y aquí sale una paradoja, por eso les digo, no es conveniente cambiar de nivel de integración. Si están hablando de economía, hay que moverlo en términos económicos y no mirar dentro del cerebro, no les va a explicar nada de eso. Estos números son muy grandes para
resolver problemas de fuera. Porque ningún economista, por ejemplo, maneja 100.000 datos para luego sacar una conclusión. Eso es lo que hace esta neurona, porque hace el Purkinje que tiene 100.000 aferentes, pero si se fijan qué hace, cuántos potenciales de acción produce, hacerlo en Purkinje produce un animal vivo. Produce del orden de 60, 80 potenciales de acción por segundo. 100.000 aferentes de información para tener 80 posibilidades de respuesta, es decir, desde 0 a 80, son números desproporcionados. Y nosotros desde fuera no lo podemos entender. El otro paradigma o el otro concepto, el juicio que hay acerca del cerebro, que se ha ido poniendo de manifiesto en los últimos años, es el de la plasticidad, como si el cerebro fuera una estructura tremendamente plástica que se adapta a todas las funciones posibles. Eso es también una parte de una ilusión. En el cerebro del mamífero adulto, hay cierta posibilidad de cambiar conexiones o que las conexiones se conecten y se desconecten. Aquí lo ven en una foto de microscopía electrónica, que ya es más difícil identificar una neurona. Esto de aquí es la membrana de una célula. Esto de aquí es la membrana de un terminal presináptico. Si se fijan, se están separando. Aquí esto que forma como si fueran dos dedos, es una guía que está separando a las neuronas. Ven que la vesícula, estas bolsitas de aquí, como sobra membrana, se están reabsorbiendo. Esta es una manera de quitar membranas, de que no sobre, digamos, la estructura de la neurona. Se están separando, allí se están juntando. Porque ven de nuevo, esta es la membrana de una célula, esto es un botón sináptico, y ven que esta membrana o esta célula está emitiendo este pseudópodo, que está dividiendo el contacto sináptico en dos para aumentar el contacto de este terminal presináptico sobre la neurona. O sea, aquí se están desconectando, aquí se están juntando. Esto se ha propuesto